Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema fascinante. ¿Por qué esos grandes acuerdos de inversión, que parecen sellados a cal y canto, acaban saltando por los aires por la presión política? Es un problema que, como veremos, va mucho más allá de una simple hoja de cálculo. Imaginen la escena, porque es la pesadilla de cualquier inversor. Se invierten miles de millones, se construye una infraestructura enorme y, de repente, las reglas del juego cambian por completo. Y esto no es mala suerte, es un patrón que se repite. La gran pregunta es, ¿por qué? ¿Cuál es el mecanismo de fondo que provoca esto una y otra vez? Para entenderlo, hay que ver cómo ha evolucionado la forma de pensar sobre este riesgo. Había una explicación de toda la vida, la clásica, pero el análisis que traemos hoy nos da una perspectiva nueva y, la verdad, mucho más reveladora. A ver, vamos a desgranar esto. La visión de siempre, la del poder de negociación, tiene toda la lógica del mundo, ¿verdad? Antes de poner el dinero, el inversor tiene la sartén por el mango, pero una vez que la fábrica está construida o el pozo perforado, ese poder sencillamente se esfuma. El gobierno tiene ahora el control. Pero la nueva respuesta que exploramos va un paso más allá. No se trata solo de quién tiene más fuerza. El problema real, la raíz, es la legitimidad. Es decir, ¿la gente de ese país percibe el acuerdo como justo? ¿Encaja con sus normas, con sus valores? Si la respuesta es no, ese pacto es frágil como el cristal, sin importar lo que ponga en el contrato. Y esa fragilidad nos lleva directos al corazón de este análisis. Porque no todas las reglas son iguales. Hay una diferencia fundamental que explica por qué unas aguantan tormentas y otras se derrumban al primer soplido. Y aquí entra en juego un concepto clave, las instituciones emergentes. Y ojo, cuando hablamos de institución no pensemos solo en un edificio, sino en las reglas del juego. El contrato específico de esa inversión, las nuevas regulaciones para un sector, el organismo que se crea para supervisarlo. Como todo esto es nuevo, nadie lo da por sentado. Al contrario, la gente, los políticos, los medios, todo el mundo lo mira con lupa y se pregunta, ¿y esto es bueno para nosotros? Y para que esto se entienda bien, la analogía que usa el estudio es buenísima. Por un lado, tenemos las instituciones consolidadas, las leyes de siempre. Son como esa biblioteca histórica del centro de la ciudad. Lleva ahí tanto tiempo que forma parte del paisaje, nadie se cuestiona que esté ahí, tiene lo que se llama legitimidad cognitiva. La aceptamos sin más. Pero por otro lado, una institución emergente es como ese edificio de oficinas nuevo y reluciente. Puede ser muy moderno y eficiente, pero todavía no es parte del barrio. Está a prueba. Todo el mundo lo mira, lo critica, es vulnerable. ¿Vale? Entonces, la pregunta del millón es, ¿por qué son tan frágiles estos nuevos pactos? Pues básicamente por tres razones. Primero, como decíamos, no tienen esa aceptación automática, esa legitimidad cognitiva. Segundo, muchas veces estas nuevas reglas no se parecen en nada a otras que la gente ya conoce y considera justas. Esto hace muy difícil que ganen legitimidad moral. Y tercero, y esto es fundamental, al principio no hay nadie, o casi nadie, en el país que se beneficie de esas nuevas reglas y que salga a defenderlas cuando vienen los ataques. El inversor estancero a menudo se encuentra completamente solo en esa batalla. Perfecto. Ya tenemos la vulnerabilidad. Pero, ¿cómo pasamos de esa fragilidad a que un gobierno de repente cambie las reglas del juego? Vamos a ver el modelo que lo explica paso a paso. Bueno, aquí está. Sé que a primera vista puede parecer un poco lioso, pero este esquema es en realidad el mapa de todo el proceso. Arriba, en la parte superior, tenemos las causas de la vulnerabilidad de las que acabamos de hablar. Justo en el centro, los detonantes, las chispas que encienden el fuego. Y, abajo del todo, los factores que pueden actuar como un escudo, los amortiguadores que frenan el golpe. Ahora, lo que vamos a hacer es desglosar cada una de estas partes. A ver, quienes quieren cambiar las reglas no surgen de la nada. Necesitan algo que encienda la mecha, un catalizador. El estudio identifica tres detonantes principales que se usan para movilizar a la opinión pública y arrinconar a los políticos. Vamos a verlos uno por uno. El primer detonante es la inconsistencia. Y es una táctica, es que es muy efectiva. Los opositores cogen el nuevo acuerdo y lo ponen al lado de una ley de toda la vida, de una costumbre local o de cómo se hacen las cosas en otro sector. Y dicen, ¿lo ven? Esto es diferente, esto es un trato de favor, esto no es justo. Básicamente explotan esos puntos de referencia que todos tenemos en la cabeza para dejar en evidencia la supuesta falta de legitimidad del nuevo pacto. Y para ver esto en acción, el caso de los mercados eléctricos de Chile y Argentina es que es de libro. En Chile las reformas de mercado llevaban ya décadas. Se habían convertido, por así decirlo, en una institución consolidada, legítima. El resultado, un sistema muy estable. En cambio, en Argentina, esas mismas reformas eran mucho más recientes, nunca echaron raíces en la sociedad y siempre se vieron como algo injusto, impuesto. Y eso abrió la puerta a que los políticos intervinieran una y otra vez, creando un entorno muchísimo más arriesgado.
Vamos con el segundo detonante, los shocks externos. Hablamos de una crisis económica o un desastre natural, cualquier evento que sacuda a la sociedad. Estos shocks actúan como un foco gigante. De repente, un acuerdo que a nadie le importaba se convierte en el centro de todas las miradas, y los grupos de interés aprovechan la oportunidad para señalarlo como una de las causas del problema. El ejemplo de la crisis asiática de 1997 lo deja clarísimo. Antes de la crisis, esos contratos para generar energía eran solo negocios, pero después de la crisis, con los gobiernos sin un duro y la gente pasándolo mal, la idea de tener que pagar por energía que ni siquiera se usaba se convirtió en el símbolo máximo de la injusticia. El shock externo cambió por completo cómo se percibía el acuerdo, y con ello, su legitimidad. Y llegamos al tercer detonante, que muchas veces, irónicamente, lo pone sobre la mesa el propio inversor. Decisiones que desde un punto de vista puramente empresarial pueden tener todo el sentido del mundo, políticamente pueden ser veneno. Se convierten en munición perfecta para los que quieren reventar el acuerdo. Fíjense en estos ejemplos que son muy concretos y salen del estudio. Despedir a mucha gente, como hizo la empresa Edesur en Argentina, provocó unas protestas enormes. O, por ejemplo, estructurar el negocio para ganar mucho dinero los primeros años. Puede ser lógico financieramente, pero si eso se traduce en precios muy altos para la gente, se percibe como pura explotación. Incluso algo tan normal como conseguir garantías del gobierno para reducir el riesgo, los opositores lo pueden vender fácilmente como un trato de favor escandaloso. Cada una de estas acciones va minando la legitimidad poco a poco. Pero ojo, que haya mucha presión no significa que el cambio sea inevitable. Existen unos, llamémosles, amortiguadores o escudos que pueden proteger un acuerdo, incluso en el peor de los escenarios. Vamos a verlos. El primer escudo protector es la propia estructura política del país. En sistemas donde el poder está repartido, lo que se conoce como controles y equilibrios, con un parlamento dividido, un poder judicial fuerte, gobiernos regionales con competencias, pues cambiar una ley o romper un contrato es muchísimo más complicado. Hace falta poner de acuerdo a mucha gente, y eso al final da estabilidad y protege lo que ya existe. Y de nuevo, la crisis asiática del 97 nos sirve de laboratorio perfecto. En países como Tailandia y Filipinas, con sistemas políticos más fragmentados, a los gobiernos les resultó muy difícil romper los contratos, incluso con una presión social enorme. Se necesitaba el visto bueno de demasiados actores. En cambio, en Malasia e Indonesia, donde el poder estaba muy concentrado en una sola persona, el presidente o el primer ministro, los líderes pudieron cambiar los acuerdos de un plumazo. La estructura política, como vemos, fue decisiva. Y el segundo gran amortiguador ya no depende del país, sino del propio inversor. Y no hablamos solo de tener dinero o la mejor tecnología, hablamos de tener lo que el estudio llama know-how organizativo, es decir, conocer el terreno que se pisa. Una empresa con experiencia en el país, que entiende la política local, que ha construido relaciones, que sabe a qué puerta llamar, tiene una capacidad infinitamente mayor para anticipar los problemas y defenderse cuando las cosas se ponen feas. Vale, hemos visto la teoría, la vulnerabilidad, los detonantes que la activan y los escudos que la frenan. Ahora, la pregunta es, ¿y esto, en la práctica, qué significa? ¿Cómo cambia la forma de plantear una inversión? Pues todo esto nos lleva a un manual de estrategia completamente nuevo. La idea clave es que ya no basta con firmar un contrato blindado. Ahora hay que gestionar la legitimidad del proyecto de forma activa y a largo plazo. Y eso significa, primero, analizar si las reglas del acuerdo encajan con la cultura y las normas del país. Segundo, diseñar el negocio de una forma que equilibre ganar dinero con ser percibido como justo. Tercero, elegir a los socios locales con un cuidado exquisito para no acabar metido en una guerra política que no es la tuya. Y sobre todo, invertir tiempo y recursos en entender de verdad cómo funciona el país donde se está operando. Lo que nos deja con una reflexión final. Una pregunta bastante potente. Quizá ese enfoque tradicional en los activos físicos, la fábrica, la mina, y en los contratos de hierro está un poco obsoleto. En un mundo donde la opinión pública y la política pueden dinamitar cualquier acuerdo, a lo mejor el activo más valioso, el que de verdad asegura la supervivencia a largo plazo, no es lo que se construye, sino la legitimidad que se gana. Una idea que, desde luego, cambia por completo las reglas del juego.